Esta noche en Universos Desconocidos conoceremos una de las teorías de conspiración más relevante de los últimos tiempos, el HAARP. ¿Se trata en realidad de un arma capaz de modificar el clima y la geografía mundial? ¿Son en verdad pruebas de su efectividad fenómenos como el HOME y los chemtrails? ¿Qué se esconde tras el misterioso cierre de operaciones del HAARP y los reportes de su uso en fechas donde acontecieron desastrosos fenómenos naturales, tales como el terremoto en Haití y el tsunami en Japón? También escucharemos una impactante evidencia de una psicofonía enviada por uno de nuestros televidentes. Nuestros colaboradores nos explicarán más acerca de este fenómeno. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. El programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, conocido como HAARP, es un potente radiotransmisor de alta frecuencia que es utilizado para modificar la ionosfera. Se encuentra en un remoto sitio en Alaska, en la zona de Gacona, y es utilizado oficialmente por los Estados Unidos para mejorar las radiocomunicaciones y sistemas de vigilancia actuales. Sin embargo, existen muchas operaciones y misterios alrededor de estas antenas que hacen pensar que son mucho más de lo que oficialmente se comunica. Curiosamente, en el año 2002, durante el periodo más activo del HAARP, el Parlamento ruso acusó a Estados Unidos de ocultar el verdadero motivo y uso del HAARP, ya que decían era un arma geofísica capaz de intervenir y modificar el clima, y asimismo la geografía de un terreno con fines bélicos. Es decir, habrían logrado diseñar un arma capaz de provocar desastres naturales teledirigidos. Todo esto se volvió aún más controversial cuando reportes de uso de este sistema, emitidos por su sitio web oficial www.haarp.alaska.edu, coinciden con desastres naturales masivos, tales como el terremoto de Haití en 2010 y el tsunami de Japón en 2011. Las pruebas de quienes sostienen estas teorías son impactantes. Entre ellas se encuentran sonidos que parecen provenir del cielo sin una fuente específica, estos conocidos como HOME. También extrañas nubes que aparecen en el firmamento, con formas geométricas que no aparentan ser naturales. El HAARP, objeto de estudio científico o una letal arma geofísica creadora de desastres naturales premeditados. Curiosamente, hoy en la madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada exactamente, nos llegaban reportes y nos comentaban de que se escuchaba un sonido como estos que escuchamos en la entrada del HOME, metálicos, fuertes, como si no se supiera dónde vienen, como si estuvieran en todo el cielo. Lo escucharon en varias partes de aquí de Costa Rica en la madrugada. Curiosamente también, 3 horas y media después, temblaba Tamarindo, Guanacaste, 5.9 grados en escala de Richter. Y curiosamente, a un año del terremoto de Nicoya y a un año que se reportaran también estos sonidos del HOME y todo esto que rodea las instalaciones del HAARP alrededor del mundo. Casualidad, curiosidad,
Tal vez habrá algún tipo de relación, habrá un tipo de misterio detrás de todo esto. La ciencia aún todavía no nos puede dar una descripción, una información real de qué son estos sonidos. Han dicho muchas teorías, desde las más ridículas hasta algunas muy complejas, como de que nuestra galaxia está chocando con otra galaxia y por eso están escuchando los sonidos en todo nuestro sistema solar. Pero la mayoría de las teorías conspirativas, la mayoría de la gente que está metida, culpa al HAARP. Esta noche en Universos Desconocidos platicaremos, analizaremos, veremos las informaciones, las evidencias que tenemos acerca de estas instalaciones conocidas como HAARP. Para eso nos acompaña esta noche nuestro amigo, colaborador Oscar Sierra. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá otra vez. Colaborador, investigador, escritor, ilustrador. Editor también. Editor. Sí. Y aparte de todo, un astrónomo. Sí, astrónomo. Sí. Aficionado y, bueno, has dado cursos en diferentes lugares. En la Universidad de Costa Rica he dado varios cursos de extensión. Sí. Y esto tiene mucha relación con el HAARP, con lo que platicamos anteriormente de la Antártida. Exacto. Y esto, para entender un poquito el HAARP, ¿qué es el HAARP o por qué está funcionando el HAARP? Sí, bueno, este proyecto empezó por ahí más o menos desde el año 2000 es que está activo, ¿no? Así, en todo su potencial. Aunque previamente hubieron otros proyectos parecidos en plena Guerra Fría, ¿no? Que hicieron tanto Estados Unidos como Rusia, ¿verdad? El HAARP son 180 antenas que están colocadas en este lugar, ¿cómo se llama? En Ancona, Alaska. En Ancona, Alaska, sí. Que lanzan a la ionosfera ondas de alta frecuencia de 1 millón de megahertz. Y la idea es como la onda pega contra la ionosfera, que es una capa ionizada que rodea el planeta, que está entre unos 80 y unos 1000 kilómetros de altura. Y de ahí la onda rebota hacia la Tierra, según Estados Unidos o el gobierno, que esto es un proyecto civil, sin embargo es financiado por el Ejército y por la Marina, es lo raro, ¿no? Sí. Es para estudiar fuentes de petróleo bajo las capas de la Tierra, para comunicarse con los submarinos y para hacer estudios de la ionosfera. Eso es como la versión oficial, lo que dice en la página del HAARP, sí. Que solo son estudios, que solo son climatológicos sobre el entendimiento de la ionosfera, pero lo que nos comentabas muy atinadamente es que desde hace tiempo ya se habían hecho estos experimentos en versión militar. Exacto. Y curiosamente, la DARPA, para que no recuerden que mencionamos el programa pasado, la DARPA es una de las estructuras del Pentágono encargado en el desarrollo de armas de tecnología. Los que están ahorita diseñando los androides, las ayudas para los soldados, las naves no piloteadas. Incluso hasta exoesqueletos que están haciendo a los soldados. Y la DARPA tiene dinero metido en el HAARP. Uno entendería por qué algo que tiene que ver con el clima tiene dinero de la división más sofisticada de armamento de Estados Unidos. Exacto. Vamos a ver, para continuar con esto y seguir con este tema, antes de poder interrumpirte y nos extendemos, vamos a ver esta cápsula que habla justamente de los inicios de esto. Exacto. Vamos. Operación Woodpecker fue una notoria señal proveniente de la antigua Unión Soviética. Pudo ser monitoreada por radios de onda corta entre julio de 1976 y diciembre de 1989. La señal consistía en unos agudos y repetitivos sonidos que se emitían en los 10 Hz, y a raíz de su similitud con el sonido del pájaro carpintero se originó su nombre. La frecuencia empleada y sus saltos generaban interrupciones en estaciones legales, radios de onda corta y emisoras utilitarias que resultaron en muchísimas quejas de gran cantidad de países alrededor del mundo. La señal se cree fue emitida por un radar ruso, y esta teoría fue confirmada después de la caída de la Unión Soviética. Ahora es conocido como el sistema Duga-3, un sistema antimisiles. Algo que ya bastante tiempo atrás conocía la OTAN, teniendo fotos e inclusive un nombre clave, el Steel Yard. Estamos en vivo, síganos a través también de Universos Desconocidos TV en Facebook, manden sus comentarios, sus preguntas, aquí estamos tratando de responderlas poco a poco, leerlas. Y nos ibas a comentar antes de irnos a ver el video algo, Oscar.
Sí, que la ionosfera, esta capa, como tiene la capacidad de reflectar las ondas de radio, en un tiempo se utilizaba para transmitir cuando no existían los rebotar ahí las señales, satélites. ¿No? Sí, en los años 20 se lanzaba la señal, cuando iba más allá del horizonte, lanzaba la señal a la ionosfera y la señal de radio rebotaba y iba hacia cierto punto. De ahí surge la idea de utilizarla también como una fuente, como una especie de arma. Exactamente. ¿Verdad? Porque lo que dicen muchos científicos es que el HAARP, a fin de cuentas, es un arma de destrucción masiva. Sí, porque lo que pareciera que podría ser para un buen uso, también se le puede dar un mal uso. Un mal uso, por supuesto. Dependiendo de la visión o de lo que uno quiera hacer, ¿no? Y el HAARP, al parecer, es eso. Sí, dicen que, por ejemplo, se lanza cierta cantidad de emisiones de estas ondas de megahertz a la ionosfera, se puede calentar la atmósfera y eso produce un cambio climático. Exactamente. Vamos a ver un video rápidamente para ver, es un video curioso que está en las redes de cómo funciona el HAARP o una de las instalaciones del HAARP. Vamos a verlo y seguimos comentando. Exacto. Eso a mí me recuerda mucho las bobinas de Tesla, de hecho. Exacto. Y si recordamos, Tesla estaba ideando el famoso rayo de la muerte con sus bobinas. Él decía que con su rayo de la muerte él podría detener a un ejército de 300 hombres y desintegrarlos con su rayo de la muerte. Y esto es algo parecido en cuanto a la capacidad que tiene, que se ve que tiene este artefacto. Bueno, de hecho, el FBI confiscó todos los documentos de este gran científico que está considerado uno de los más grandes de la historia. Hasta ahora se está revelando porque él fue ocultado por el establishment, porque él se enfrentó al sistema en el sentido que él quería hacer inventos que fueran beneficiosos para la humanidad y que fueran gratuitos. Entonces, esta es la famosa torre de Tesla, que se construyó en un lugar de Estados Unidos, tenía ese propósito de generar energía sin cables, ¿no? Lanzando haces de ondas a la ionosfera, para que es que cuando rebota la onda viene con más energía. Exacto. Agarrando la energía de la ionosfera, y eso puede iluminar una ciudad y en forma gratuita, y sin cables. Él hablaba de eso, de energía gratuita y sin cables para toda la humanidad. Y eso fue lo que, de hecho, lo detuvo y más le complicó la vida, aparte de otras enemigos que se buscó ahí entre... Sí, el que estaba financiando... JP Morgan, y Edison, que fue su gran rival. Esa es una... Ya lo comentaremos en otro programa porque hay un poquito de mala información ahí entre Edison, que nos los han relatado como un gran héroe y creo que el héroe de la película al final fue Tesla, ¿no? Edison era bueno, lo que yo he podido ver de todo esto era un villano, que le robó patentes a Tesla. Y quiero que veamos un corte porque vamos a regresar siguiendo hablando del HAARP, pero vamos a hablar también del HOME, de los chemtrails, los hemos visto en las nubes, esos rastros misteriosos que dejan. Y antes nos vamos a ir con un video sobre otra de las operaciones militares que modificaron el clima en la guerra de Vietnam. Vamos a verlo. Operación Popeye. La Operación Popeye fue desarrollada por los Estados Unidos entre los años 1967 y 1972. Se puede considerar como el primer uso sistemático y hostil conocido en la historia de las técnicas de modificación ambiental. Este fue usado durante la Guerra de Vietnam, del 20 de marzo hasta el 5 de julio de 1972. Su objetivo era prolongar la duración de la estación de monzón, es decir, de la época de lluvias fuertes sobre Laos, concretamente por el territorio de la ruta Ho Chi Minh, intentando provocar desbordamientos de ríos y la destrucción de caminos que usaba el Viet Cong para el suministro de sus tropas. En total, se realizaron 2.602 misiones, sembrando 47.400 nubes a un costo de $21.6 millones. Entre los miembros de la 54ª Escuadrilla de Reconocimiento de los Estados Unidos, se solía escuchar el lema de "haz lodo, no la guerra". Esto refiriéndose al evidente cambio climático que habían provocado en el territorio asiático. Los chemtrails o estelas químicas son un fenómeno actual que sucede en el firmamento alrededor del mundo.
Se trata de extraños trazos de nubes que aparentan ser rociados por aviones como si se tratara de un método de fumigación. Las teorías del porqué de estas estelas sugieren que son químicos utilizados para modificar el clima en regiones específicas, como por ejemplo causar sequías, e incluso modificar el comportamiento humano con químicos que generan padecimientos diversos como alucinaciones o enfermedades. Las explicaciones oficiales acerca de este fenómeno se tornan dudosas y parecen contener un misterio, ya que dicen son un fenómeno natural provocado por diferentes temperaturas de nubes en el cielo. Sin embargo, el reporte de estas extrañas nubes se remonta apenas a la década de los 90, descartando así que se trate de un fenómeno natural que siempre ha existido. Las formas son distintas y parecen ir en direcciones planeadas. Incluso hay varias evidencias que los muestran en forma de U, lo que significaría que el avión que las provocó habría girado de vuelta de manera premeditada para esparcir esta nube sobre un área específica. ¿Son los chemtrails un fenómeno natural? ¿O realmente se trata de químicos esparcidos por los cielos con un motivo desconocido? Regresamos y estamos en vivo. Recuerdo escribirnos a través del Facebook Universos Desconocidos TV y comentarnos. Al inicio del programa les comentaba que ayer nos reportaron la madrugada de hoy, a las 3 de la madrugada aproximadamente, que se había escuchado un sonido muy parecido al hum. Queremos saber, todos los que lo escucharon, si alguien lo grabó, si alguien tiene esa evidencia, que nos las haga llegar para poderla comentar y así compartirla con todos los televidentes que nos siguen y que quieren checar esa información, compartirla y saber. Muchas veces la escuchan y dicen, no, es que no sé qué sonó, se escuchó como un león, se escuchó como esto. Entonces poderla compartir a través de nuestro Facebook. Y seguimos y estábamos viendo, Oscar, los chemtrails. Exacto. Y los chemtrails, uno intenta hacer la relación entre el HAARP, el hum y los chemtrails. Y pareciera que son cosas independientes, pero al parecer sí tienen sentido. Tienen que estar interrelacionadas, ¿no? Porque esto de los chemtrails, o sea, no se explica desde el punto de vista de que cuando un avión deja una estela, dura unos cuantos minutos, y esto dura horas. Sí, dura horas. Eso es en el sentido que se ven cuando se ven las estelas. Pero también se ha visto formaciones de nubes totalmente raras, totalmente... algunas nubes que se cortan en línea recta y van avanzando como si fueran perfectamente cortadas, avanzando como una sábana cubriendo algo. O se hacen huecos en las nubes. Exactamente. Huecos, de hecho, se han visto últimamente algo que yo jamás, en mis más de 30 años de vida, jamás había visto esas fotos hasta apenas, ese tipo de como dices, como de hongos invertidos, como si lo estuviéramos viendo de abajo en las nubes. Cosa que a mí me parece muy curiosa. Y si pensáramos que las ondas de HAARP, lo que estábamos hablando, viajaran ondas, seguramente serían algo que podrían afectar las nubes a la hora de estar pasando, rebotando, saliendo, ¿no? Sí, de hecho, antes del terremoto de Chile, se vieron unas nubes muy extrañas. Algunas de esas le llaman nubes mamuts, porque toman una forma bastante rara y toman colores, o sea, se presentan con cierto tipo de colores. Y eso se vio poco antes del terremoto de Chile y fue documentado también. Sí, y esto se ha utilizado en alguna época durante los agricultores que han cargado las nubes y han hecho llover. Lo vimos en la operación Popeye, pero esto parece ir más allá, más masivo. Exacto. Y con otro tipo de función, digamos, y tecnología. Cuando se producía la lluvia era con yoduro de plata, que eso ya se sabe que se hizo muchas veces para producir. Creo que yo no sé en qué actividad deportiva se lanzó un químico para impedir que lloviera, ¿verdad? De hecho hay una región en España donde siembran tomate, y el tomate es muy susceptible a la lluvia. Sí. Y lo que hacen ellos es evitar la lluvia para que no se dañe el tomate con las gotas de lluvia. Exacto. Y ellos lo han manipulado y lo han hecho así por generaciones, justamente para no dañar los tomates. Pero acá lo que parece es que actúan en convivencia, en unión, el hum, el HAARP y los chemtrails, y pareciera que están como que es un plan orquestado, ¿no? Un plan orquestado, porque algunas de las cosas que nos comentan del HAARP es que no solo es control del clima, sino que también están preparando un poco
y afectando mentalmente a las personas. Ese es un punto importante, porque hubo un científico alemán en los años 50 de apellido Schumann que descubrió que entre la Tierra, la atmósfera y la ionosfera había una vibración de unos 7,3 megahertz, Sí. que se le llamó la frecuencia de Schumann, que esta frecuencia está sincronizada con el cerebro humano y con el cerebro de los mamíferos. De cualquier alteración que se dé en eso afecta a la salud. De hecho, los cosmonautas, cuando fueron al espacio la primera vez, empezaron a ir al espacio, regresaron enfermos. Cuando se descubrió que era por la frecuencia de Schumann, que estaban fuera de ella, se les adaptó a la nave una emisión parecida y todo volvió a la normalidad, o sea, no se afectaron más. Parece que el HAARP está alterando esta frecuencia y puede manipular mentalmente a una población completa, ¿no? Y justamente quiero que retomemos un poquito, nada más para ver este video que preparamos sobre Tesla, sobre los rayos de Tesla, porque esa es otra manipulación que está haciendo y es una de las miras que tiene el ejército, el control de rayos. Uno sabe la potencia que tiene un rayo. Exacto. Y ellos consideran que sería la mejor arma porque no tendrías que ir, no tendrías que atacar, simplemente el poder crear una tormenta y dirigir un rayo hacia un enemigo y simplemente acabarlo con la potencia que tienen. Yo hace poco oí un informe, lo vi en YouTube, que no sé cuántos rayos le han caído a las plataformas petroleras de Venezuela, justamente en las que están en el lago de Maracaibo. Sí, entonces puede ser una forma de Se han estado haciendo pruebas sí, por científicos, pero zonas donde a veces hay científicos, hay dinero y donde hay dinero patrocinado, por ahí va. Vamos a ver el video de Tesla, regresamos, seguimos en vivo. El rayo de la muerte de Nikola Tesla. Desde el siglo II, cuando el historiador Luciano de Samosata atribuía a Arquímedes el poder de derretir a distancia la flota enemiga romana mediante rayos del sol reflejados en espejos, hasta la imaginación de George Lucas y su rayo de la muerte en su película La Guerra de las Galaxias. Tras la revolución y el despertar del maquinismo y el surgimiento de la ciencia ficción, han existido intentos fallidos y supuestos científicos trabajando en rayos de la muerte. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, surgieron rumores que el mismo Guillermo Marconi ideaba un rayo de la muerte para Mussolini. Los japoneses trabajaron también en un arma de microondas, llamada el Kugo. Y la más conocida, las afirmaciones de que Nikola Tesla tenía un rayo de la muerte capaz de eliminar a un ejército a 300 kilómetros de distancia. Sin embargo, lo más cercano que conocemos a un rayo de la muerte son los rayos gamma, descubiertos en la década de los 60, un fenómeno electromagnético cósmico que podría vaporizar a un astronauta en un milisegundo. Durante la guerra de Irak, el ejército de los Estados Unidos utilizó armas de microondas de alta frecuencia para inutilizar los sistemas electrónicos del ejército iraquí. Hemos recorrido un largo camino desde Arquímedes y Tesla, pero quizá estamos llegando al momento exacto en que se vuelva común el uso de armas por medio de rayos. Estamos en vivo, les recuerdo, quiero que nos manden todas las personas lo que les comentaba del home, de ese sonido extraño que se escuchó hoy en la madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada, fuera que nos comentaron unas personas que colaboran con nosotros en nuestro equipo. Y Luis, un amigo el domingo en la Feria del Libro me enseñó en su celular, creo que él vive en Heredia, algo así, que había grabado, y su mamá también lo oyó, un sonido y me lo puso. Por esos días lo Exactamente, entonces queremos que nos manden sus evidencias, sus videos, participen con nosotros, conviértanse en nuestros reporteros de la calle, digamos, para que nos manden sus evidencias. Acá las vamos a analizar, las vamos a poner, las vamos a apartar para tener ahí un espacio en el Facebook donde podamos tener nuestro espacio de home, de ovnis, de nubes, de fantasmas, de todo lo que manejamos aquí en Universos Desconocidos. Entonces les recuerdo, Universos Desconocidos TV. Y seguimos con el tema y estamos viendo esto de los rayos de Tesla, que no es nuevo. Ya la imaginación desde Arquímedes, desde fabuloso esto. Sí, cuando romanos, griegos ya pensaban, y desde hecho desde el dios Zeus, que utilizaba los rayos como arma. Esto ya ellos han pensado y los humanos modernos piensan que es el arma de armas, el poder de los dioses directamente. Bueno, de hecho incluso en los libros antiguos, los Vedas de la India, se habla de una cultura en el pasado que utilizaba este tipo de armamento destructivo, masivo, ¿no? En el Mahabharata se viene explicado eso. Aparentemente hubo una cultura en el pasado que hacía esto. Entonces no es nada nuevo bajo el sol, como dice
dice la Biblia. Pero hoy día está tomando ya matices un poco dramáticos porque ya no es solo un solo HARP, ¿no? Sí, son varios. porque al parecer uno pensaría que la Guerra Fría se acabó, que en algún momento las tensiones esas se fueron, pero al parecer no. Al parecer esas tensiones siguen ahí, al parecer esa rivalidad entre los humanos no va a cesar nunca y escondido y en secreto se siguen trabajando en armas y en más armas para tener el control total. Yo lo que creo es que los que tienen el poder militar y todo esto dirán, bueno, si lo tenemos, vamos a apoderarnos del mundo. ¿Por qué no vamos a usar nuestro armamento si es tan avanzado? Y creo que ese es el fin. Más allá de cualquier guerra fría que haya, siempre habrá un pretexto para hacer armamentos y dominar el mundo. Yo no pensaría que son pocas las estructuras tipo HARP, de antenas, de instalaciones de este tipo que existen en el mundo, tal vez 4, 5. Pero creo que veamos este video que preparamos, que vamos a ir comentándolo, donde podemos ver la gran cantidad de lugares que hay, y esto los puede uno estar buscando por Google Earth. Esta es la de Jacona, por todos lados. Hay en Siberia, hay en Groenlandia, hay en Puerto Rico, hay en Brasil, hay en islas cerca del Golfo de México, hay en China hay alrededor de 6 instalaciones muy raras, en Europa, en Noruega, o sea, hay por todos lados tipo de aparentemente antenas. Se ha desatado una nueva carrera armamentista con esta guerra que llaman geofísica. Están utilizando el mismo planeta para producir daños al enemigo. Entonces, desde que empezó el HARP de Alaska, los otros países dicen, bueno, no vamos a quedarnos atrás, vamos también a defendernos, ¿no? Sí. Están haciendo lo mismo. Sí, porque de hecho, empezaron los rusos con la operación el pájaro carpintero ruso, y de ahí todo el mundo empezó como a creer que era posible, y de repente empezaron a inundarse estos, muchos podrían ser telescopios, radiotelescopios, pero el problema es que muchas de estas instalaciones las mantienen en secreto, y cuando mantienen en secreto algo uno no puede informarse. Claro. Y cuando faltan información hay que empezar a investigar, hay que empezar a sospechar, y más de gobiernos que siempre han mantenido ese recelo. Y comentando justamente, te quería comentar a los amigos de Universos, si uno se mete a la página de HARP del proyecto, está cerrada. Exacto. Dice que no tiene fondos y que no puede operar, y les comentaba que justamente hay dinero de la DARPA trabajando para ello. Y apenas salió la noticia que el HARP había logrado crear una nube de plasma en la ionosfera. Exacto. O sea que seguía operando. Sí, por supuesto, porque están financiados también por la Marina y por el Ejército. Y a base exactamente, a base de esas medio mentiras, ¿cómo es que vamos a seguir creyendo en todo esto, no? No, pues ya sabemos las mentiras que han hecho cuando la invasión de Irak, que dijeron que tenían armas de destrucción masiva y todo eso. Ya la gente, ahora con el internet todo el mundo se entera de las cosas. Y sabemos que sí hay intereses muy fuertes en todas las potencias. Demasiado fuertes, demasiado fuertes. Vamos a ir a un corte, estamos en vivo, mándenos sus evidencias del home si alguien lo escuchó, o Universos Desconocidos TV. Regresamos a hablar del home. Exacto. Y de todos los fenómenos que están alrededor de él. Regresamos. La bomba SAR. La bomba SAR fue una bomba de hidrógeno de 3 etapas, con una potencia total de 50 megatones, la más potente jamás construida por el hombre. El diseño original hacía factible una explosión de 100 megatones, pero dicha potencia fue reducida poco antes de la detonación. La SAR fue detonada el 30 de octubre de 1961 sobre la zona de pruebas militares del archipiélago de Nueva Zembla, en el océano glacial ártico. Fue lanzada por un bombardero Tupolev 95 y a una altitud de 10.500 metros. 3 minutos después, hizo explosión y alcanzó una altura de 4.000 metros. La bola de fuego alcanzó el suelo y rápidamente ascendió. La luz de la detonación fue visible en un rango de 1.000 kilómetros y el hongo atómico alcanzó una altitud de 64 kilómetros y un ancho de 35 kilómetros. Se cree que este diseño es más efectivo que el de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
Regresamos, estamos en vivo, les recuerdo, mándenos sus evidencias, sus fotos, si alguien tomó evidencia del Home, Universos Desconocidos TV. Y Oscar, queremos darte un poquitito para que nos comentaras, aparte ya les habíamos dicho de investigador, es ilustrador, y tienes un libro muy bueno que a mí me gusta bastante, de leyendas costarricenses. Sí, bueno, yo trabajo en el campo de la difusión cultural, aparte de este tipo de temas, ¿no? Entonces, soy editor y autor. Este libro, Leyendas, lo publiqué hace ya un par de años y está ilustrado en forma de novela gráfica, lo hice con un compañero de un amigo, un colega de Guanacaste. Y también sacamos este libro recientemente para un amigo, una tira cómica que fue muy famosa, didáctica, que se publicó en toda América Latina, la única tira cómica de un dibujante costarricense que se ha divulgado a nivel continental. Sacamos esta antología. Estamos tratando de llevar la cultura a través de esto, ¿no? Yo estoy metido con el campo de la cultura, la edición, la producción de libros ilustrados, y tengo de estos temas tengo en preparación un libro. Y porque el conocimiento es saber y es despertar. Exactamente, ¿no? Parte de Y continuando con esto que también es conocer un poco, y investigar y despertar, abrir los ojos. Estábamos con el Home, con los chemtrails, y quisiera recordar un poco que viéramos los videos de lo que sucedió hace casi un año del Home, para recordar un poquito cómo se escuchaba esto y después empezarlo a platicar. Esto fue en Europa y así sonaba el Home allá. Exacto. Y curiosamente lo que se ha escuchado en varias partes del mundo. Yo creo que en todos los países del mundo, en todas las regiones del planeta se ha escuchado, incluso aquí en Costa Rica. Bueno, uno se mete a YouTube y hay videos, toneladas de videos de esto. Sí, se ha escuchado, pero los científicos todavía, ninguna especialidad científica puede explicar qué origina esto, ¿verdad? Ni los meteorólogos, ni los geólogos, ni nadie puede explicarlo. Sí, no, y de hecho ayer no es la primera vez que se escucha. Entonces ya se había escuchado antes y curiosamente también con un terremoto, con temblores por ahí, normalmente viene precedido de lluvias, de algunas cosas raras. Y es lo que se ha manejado con esto del Home y del HAARP, de ataques climatológicos, de ataques directos. Se comenta mucho el de Haití, se comenta mucho Katrina, se comenta Japón, el terremoto maremoto de Japón. Sí. Y también lo de Indonesia. Exactamente, Indonesia. Tan terrible que hubo. Se cree que son pruebas o presiones de los gobiernos hacia ciertas manipulaciones, llámalas económicas, decisiones que están tomando y logran ahí como suavizar o advertir de esa forma tan terrible a través de este tipo de estructuras de armas escondidas, disfrazadas. Armas geofísicas que llaman. Son un tipo de armas nuevas, terribles, ¿no? Como le está dando a estos científicos o a los que manejan esto un poder, como decías tú, como de la mitología griega, del Zeus que tiraba rayos, ¿no? Recordemos hace casi 2 años cómo sonaba el Home en Costa Rica. Esto se escuchaba aquí en Costa Rica hace casi 2 años. Exacto. Y como escuchamos fue lo mismo en Europa y lo mismo en varios lugares del mundo. Se escuchó en España, se escuchó en Rusia. En Estados Unidos también. En Estados Unidos, en Canadá. De hecho hay
Una curiosidad que en Canadá ya hay una parte de investigación de parte del gobierno tratando de investigar qué es el hum, porque ya hay poblados, poblaciones donde ya los tienen desesperados con ese sonido que a veces es, como lo escuchamos acá, y a veces es como repetitivo, como ondas, como golpeteos. Exacto. Y hay gente que dice que se está volviendo loca de escuchar esto casi todos los días. Y coincide con lo que estamos hablando de la frecuencia de Schumann. De pronto las personas empiezan a alterarse psicológicamente. Sí, de hecho, cuando hay algunos sonidos que dicen que así suena el harp a través de radios de onda corta, y se escucha eso como sonidos agudos, constantes, rítmicos, y si eso estuviera uno escuchándolo en la cabeza durante mucho tiempo, seguramente uno se empezaría a ver afectado por eso. Claro, yo lo escuché hace un par de años, allá donde vivo en Curridabat, en la madrugada, un sonido como bum, bum, un sonido fuerte. Yo pensé que se venía un temblor, ¿no? Estaba trabajando en la computadora y me asusté. Sí, curiosamente sí, es lo que reportan, es lo que dicen que se siente. De hecho, algunos lo han a veces hasta llamado el sonido Godzilla, porque pareciera así como un monstruo que se escucha, porque no tiene como procedencia, parece que es como omnipresente este sonido, ¿no? Que uno no sabe por dónde va a atacar, ¿no? Así es. Viene, sí. A mí me sigue pareciendo tan curioso porque son sonidos posiblemente que la humanidad rara vez había registrado, efectos o señales que rara vez la humanidad había registrado, algunas en la antigüedad, como comentas en la historia hindú, en su narrativa que comenta sobre naves, rayos y armas. Los vímanas y todo esto. Sí. Increíbles. Y hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que también han aparecido muerte masiva de animales, de peces, de cangrejos, de aves. La muerte masiva. Sí, masiva, sí, y delfines, ballenas. Y eso también es un tiempo para acá, pues está apareciendo últimamente. Entonces parece que todas las piezas del rompecabezas se van uniendo. Que tienen que encajar, sí. Vamos a ver otro video de aquí de Costa Rica para seguir comentando esto del hum. Porque, como comentas, es muy interesante cómo sucede todo esto con la muerte de animales, con temblores, con la modificación del clima. Oye, y está raro. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? La verdad. ¿Es aquí? Y estos son los sonidos que se repetían en gran parte del mundo y que ayer se volvieron a escuchar. Exacto. Ayer ya no están llegando los reportes, que ya lo habían escuchado en otras partes, que también lo escucharon. Quiero agradecerle a todos nuestros amigos de Facebook y a los que nos ven por televisión. Recuerden, a través de Universos Desconocidos TV, para que nos manden también sus videos, para poderlos tener la próxima semana, analizarlos, prepararlos y poderles presentar un extracto de lo que fue el hum de hoy en la madrugada y poderlo presentar. Y lo curioso, lo que decías, que fue previo a un fuerte temblor. ¿Qué es eso? En la península de Nicoya. Sí, sería interesante como recabar información de lo que sucedió hace 2 años, los registros que nos podemos tener, la evidencia que nos pueden mandar y poderlo tener ahí como evidencia, como investigación, como antecedente de lo que está pasando. Exacto, para ir documentando, sí, sobre datos. Porque es muy interesante eso, como dices, el poder documentar, el poder tener, el poder conservar, para que no se nos olvide lo que está sucediendo, no nos sorprende en algún momento. Y llevar, sí, como una cronología, un registro ordenado, ¿no? Para ir buscando los puntos de conexión entre todo esto. Oscar, quiero agradecerte por acompañarnos esta noche. Tenemos una misión pendiente para la siguiente semana, recabar información de este home y presentársela a todos nuestros amigos que nos ven. Sí, exactamente. Recuérdales tu página de Facebook también para que te sigan. Y Cosmo Dimensión, ahí me pueden escribir también y yo comento lo que estamos hablando aquí y siempre hago la publicidad. Y bueno, y también si quieren preguntarme sobre los libros que están a la venta en librerías. Totalmente como invitados. Lehman, sí, exactamente. Oscar, muchas gracias. Un placer como siempre y ahí estaremos siempre colaborando con este programa. Seguimos en vivo, vamos a un corte, seguimos en Universos Desconocidos. Regresamos y estamos en vivo, seguimos en Universos Desconocidos. Quiero recordarles nuestro Facebook, Universos Desconocidos TV. Mándenos sus videos, sus fotos, sus preguntas. Estamos tratando de responder la mayoría porque a veces llegan bastantes. Poco a poco estamos ahí resolviéndolas y buscando con nuestros especialistas, nuestros colaboradores para darles una respuesta a todo lo que nos preguntan. Y pasando un tema y aprovechando que está ya acá con nosotros nuestro muy buen amigo y colaborador, Holman Trujillo.
Muchas gracias, Chuck, y gracias también a la audiencia que está con nosotros, ¿verdad? Esta noche acompañándonos. Un programa muy bonito más. Tenemos un caso muy interesante que nos llegó de una chica, Tatiana, le vamos a nombrar si ella quiere conservar un poquito el anonimato, perdón, porque es un poco fuerte. Quiero que vayamos a ver y escuchar sobre todo este video que ella nos hizo llegar. Después vamos a platicar con ella. Vamos a ver este video. Ella nos comenta que estaba limpiando celular, estaba viendo celular y empezó a grabar. Y se grabaron estas voces, no sé si lograste escucharlas. Unas voces bastante raras, digamos. Ella dice que no había televisión, que ella estaba ahí en la casa. Y se escuchó esto. Quiero que vayamos a hablar con ella, que nos cuente un poquito la historia, para que la escuches y Holman le puedas como comentar algo y ver qué podemos lograr con ella, ¿no? Bueno. Sí, buenas noches, Luis, mucho gusto nuevamente. Hola, Tatiana, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando que toda la gente vea un poco de lo que pasa, ¿verdad? Que la gente que no cree, crea de verdad que existen cosas y que habemos personas con un cierto don, y que la verdad nunca me había animado a decírselo a la gente y hoy lo estoy compartiendo con ustedes. Tatiana, cuéntanos un poquito lo que a mí me habías platicado sobre esto del video, sobre lo que a ti te sucedía y lo que ha pasado con la personita esta que conoces. Un poco breve para que podamos entenderlo, y Holman acá también te pueda comentar algo que podría ser muy interesante. Sí, claro, Luis, desde que tengo uso de razón, digamos desde los 5 años me han pasado cosas. Recuerdo haber visto, ¿qué te puedo decir?, una entidad o espíritu, y creía que en realidad eso no estaba pasando, ¿verdad? Siempre uno cree que son parte de cosas del cerebro, ¿verdad? Pero cuando ya ves que sucede normalmente, decís, de verdad es algo real. Por tiempos desaparece, pero sí, ya después de los 15, 16 años ya volvió a retomar otra vez en mi vida un poder más grande, hasta el modo de que ya es algo cotidiano en mi vida. De hecho, el video que les envié fue un día que estaba acostada en la casa y por cosas se apretó la grabadora del teléfono, normal, se apagó, y llegué al otro día a mi trabajo y vi que algo había grabado y escuché como un sonido y me lo puse al oído y escuché eso, ¿verdad? Tatiana, vamos a escucharlo de nuevo, claro, para escuchar un poquito eso y empezar a sentar las bases de esto. Claro. Holman, Tatiana me había comentado que ella no le gusta estar sola, que desde hace tiempo le da mucho miedo, que cuando comenta esto o ha intentado pensar en esto se siente como hasta agredida. Han visto sombras a su alrededor, se ha sentido como atacada. ¿Es así, Tatiana? Sí, claro. En mi casa empiezo a ver sombras, estoy sola y siento que algo está detrás mío, que me quiere tocar, quiere decirme algo. La verdad es que, como le comenté a Luis, yo normalmente lo que hago es persignarme y rezar, ¿verdad? Porque sí me da un miedo muy grande, todavía no lo controlo, y es así como he podido llevarlo a través de los años, pero ahora sí se ha representado de muchas maneras y ahora por medio de un video, ¿verdad? Holman. Ok, Tatiana, mucho gusto, Tatiana, qué bueno saludarte. Mucho gusto igual. Tatiana, te voy a contar, lo que tú vives o lo que tú experimentas, lo experimenta mucha gente en tu entorno. El origen, espero no extenderme porque es larga la explicación, pero voy a tratar de compactarla. El origen es que hay entidades en el plano etérico que necesitan de alguna manera energía nerviosa, y la necesitan para poder manifestarse sobre este mundo material o poder entrar a otros planos a los que no tienen acceso. Ellos saben que una fuente rica de energía nerviosa es el ser humano. Y para explicártelo de la mejor manera, a veces ellos toman ciertas, podemos llamarle entidades, demonios o lo que tú quieras, son energías conscientes, porque tienen conciencia, pero a veces toman las maneras más horrendas o las más feas y aparecen en tu sueño o aparecen conscientemente a tu alrededor, de tal manera que buscan un objetivo y es asustarte.
Cuando una persona se asusta o tiene temor, lanza ráfagas de energía nerviosa que se convierten en energía etérica, que es lo que precisamente andan buscando. Nutrirse para poder pasar a otras dimensiones o a otros planos. Pero ellos ya saben dónde están sus víctimas, ya saben quiénes son las personas que de alguna manera les pueden brindar esto, que se van a asustar, que van a pegar un grito y que los van a sentir, porque no todo el mundo tiene la capacidad de sentirlos. Es lo que le comentaba a Tatiana Holman, porque aparte de ella, también asustan a una pequeña nena que también convive con ellos y le pasa lo mismo. Ella comenta que ve a 2 niños, de hecho hasta hizo un dibujo de la casa donde decía que vivían estos niños, que los niños, uno de esos niños usaba una máscara y que le daba miedo las máscaras que usaba. Y eso es lo que le comentaba, que el miedo es como la mayor herramienta de ellos, el temor, la desesperación, la angustia, y que es donde debe trabajar ella. Ese es su objetivo, el objetivo es atemorizar. Obviamente el común de las personas sienten miedo, sienten temores. ¿Cuál es el tema con esto, Tatiana? Que ellos de alguna manera van debilitando mucho el sistema nervioso, lo van debilitando, de hecho alguna vez expresé, no sé si fue aquí, que las personas que tienen un sistema nervioso demasiado vulnerable para esto están marcados de líneas en sus manos, se llama una mano psíquica, eso se conoce como en los libros de quirología, sobre todo los de Isberner Aldane, que son muy buenos, el comercial ya murió, pero es muy buen el libro. Tiene demasiadas líneas en sus manos y esto habla de una susceptibilidad a esos planos etéricos. No es malo, el problema es el susto, el miedo y que ellos de alguna manera saben dónde se nutren esta noche, ¿verdad? Y ahí llega uno o llegan varios, no tienen esas formas con las que se aparecen, ojo que esto es muy importante. En el plano etérico no hay nada definido en este plano físico. No. Para cambiar tu apariencia tienes que hacerte una cirugía, pero en el plano etérico no tienes que hacerte nada, simplemente quiero aparecer como un cisne y apareces como un cisne, quiero parecer un elefante y pareces un elefante. Así estas entidades engañan y aparecen con cola y con cachos, que es la figura mítica que tenemos de un demonio, ¿verdad? Exacto. Para decir, ¡ay, se me apareció el diablo! Y la fuga nerviosa es ¡brum! Tatiana, ¿quieres hacerle una pregunta a Holman de lo respecto a lo que te está comentando? En realidad sí me gustaría saber en el momento que se me aparecen, porque le digo, vivo sola y lo veo muchas veces a través de los lentes o lo siento como que me quieren agarrar y hacerme sentir que están ahí. ¿Qué hago para hacerles o decirles no quiero más? Déjenme tranquila, no me absorban, porque si absorben mucho mi energía, se comen con mi miedo, yo sé que les doy eso, ¿verdad? Y cómo poder pararlos un poco, porque en realidad es por tiempos que aparecen y cuando aparecen sí se me representan muy feo. Entonces decirles, no, ya, hasta aquí, no me coman, váyanse y molesten a otra persona. Tatiana, tú lo has dicho, eso es lo que tienes que hacer. Yo cuando me encuentro con personas con este caso, yo soy astrólogo, aclaro, no soy cazafantasmas, ¿está bien? Soy astrólogo y en mis consultas astrológicas a veces encuentro este caso que se da por una posición de un planeta llamado Neptuno en la carta natal de las personas y digo, ups, a usted le pasa esto y le sucede esto hace tantas vidas. Y cuando encuentro esto yo doy una recomendación que también está en el libro Yo y la destrucción de demonios. Esa recomendación es confrontar la oscuridad. ¿Qué es confrontar la oscuridad? Usted ya sabe dónde están los muebles en su casa, ya sabe dónde está el sofá, ya sabe dónde está la mesa. Trate de caminar en la noche a oscuras, ¿verdad? Sin el apoyo de luces, usted ya sabe dónde no se va a tropezar con nada, pero es de alguna forma para darse autovalor, entender que nada le va a suceder. Cuando una entidad se da cuenta que usted está fortalecida ante ella, ¿verdad? Entonces no va a hacer una inversión, porque valga la pena para una entidad hacer lo que hizo en el celular tuyo, salir del plano etérico y manifestarse en el plano físico, necesita energía. La invierte, pero la invierte solamente si sabe que se va a hallar el doble de lo que invirtió. Pero cuando una persona confronta esos miedos, confronta la oscuridad o confronta a ese tipo de experiencias, es decir, ok, me voy a sentar en este sofá, está oscuro, estoy en la casa, a ver qué me va a suceder. Ah, sentí que se me sentó a la par, bueno, que se siente, ¿qué más vas a hacer? Siento que me silbó, bueno, que me silbes, ¿qué más vas a hacer? No van a pasar de ahí, porque necesitan mucha energía nerviosa para pasar de ahí. Para hacer lo que pasa en las películas, que solo pasa en las películas, eso no sucede, porque, vuelvo y te digo, necesitan demasiada energía nerviosa para hacer una manifestación física. Cuando los confrontas, obviamente ya entienden que no van a invertir más si no se van a llevar tu fuga de energía nerviosa. Entonces, confrontar la oscuridad es muy valioso para todos los que tengan este problema. Caminar a oscuridad en su casa, sentir que, y sentarse en su sofá, en la sala, en la cocina, estar un rato ahí, meditar, pero no así como
Sí, perderle el miedo a lo desconocido, Perderle el miedo a lo desconocido. Y eso es lo que expreso también en ese libro, El Yo y la Destrucción de Demonios, que es gratis en mi página web, ¿verdad? Tatiana, ¿comprendido? Comprendido. Vamos Excelente. a seguir en confrontar tu contacto oscuridad. con Tatiana para ir viendo cómo trabaja, cómo evoluciona con esa seguridad un poquito al miedo a la oscuridad. Tatiana, queremos darte las gracias por la confianza. Gracias a Y, y vamos a seguir en contacto, trabajando. Tienes dudas, ya sabes, nos puedes escribir a Universos Conocidos TV, como hemos estado en contacto en Facebook, y vamos a seguir trabajando un poquito con ella. Sí, claro que sí, con todo gusto, Tatiana, siempre que necesites. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí, Luis ha sido una persona muy excelente en estos días y de verdad te lo agradezco. ¿Verdad que sí? Gracias, Tatiana. No sé, ¿quieres, le puedo comentar? Ajá, sí, Tatiana, como en mi consulta aparecen muchos estos casos y me cansé alguna vez de estar repitiendo las mismas recetas y los mismos métodos, escribí un libro hace muchos años, hace como 5 años, que se llama El Yo y la Destrucción de Demonios, para ti y para todo el que lo necesite. Es gratis, está en mi página web, descárgalo, ya Luis lo ha leído. Y este libro en su esencia explica qué hay en los planos etéricos, como para que no te asustes, y explica las invasiones mentales, las invasiones psíquicas, las invasiones emocionales, todo ese tipo de situaciones que ocurren que por desconocimiento tememos hacia ellas. Pero cuando lo lees y entiendes qué es lo que hay en el otro plano que no ves, entonces ya te das cuenta que relajarse está mejor, ¿verdad? Listo. Que no es algo tan bien. Tatiana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Tatiana. Holman, hay que recordarles que lean el libro, que lo analicen, que lo profundicen, porque es una buena herramienta para este tipo de cosas, empiecen a entender algunas cosas que pareciera que son enigmáticas. Eso, y muchas son fáciles, simplemente son miedos internos que uno puede controlar y trabajarlos sin problema. El único enigma es que no las vemos. Si estuviésemos en el plano de ellas, las estaríamos viendo y sería como, ah, sí, un duende, ah, un elemental, mira, un espíritu, un desencarnado, un muerto. Pero como no las vemos, y sentir algo que se te atraviesa, una sombra y no sabes qué es, obviamente crea pánico por no poder verlo, ¿verdad? Quiero recordarles el Facebook Universos Desconocidos TV, porque ya vamos a empezar algo que nos fascina a los dos, que es la magia mística con nuestro amigo Gandalf Odín, también en su página Magia Mística con K, porque ya vamos a empezar a partir de la semana que viene un poquito a contactar a la gente que quiera asistir a unas grabaciones que vamos a hacer unas pruebas con péndulos, con cartas de percepción, de quiénes son los más aptos para hacer unos experimentos, unos contactos ahí en un lugar muy interesante que ya pronto vamos a confirmar en dónde va a ser. Te adelanto trabajo, si quieren mandan a universosdesconocidos.tv, Universos Desconocidos. Desconocidos TV. Manden su fecha y hora de nacimiento, que por medio de la carta astrológica podemos analizar quiénes tienen esa facultad, esa capacidad para que tengan esa percepción psíquica, porque ya la traen, ¿verdad? Vamos a trabajar en conjunto todos, Holman, Gandalf, acá he servido nada más como un investigador, un fanático de esto. Muy bien. Solo quiero agradecerte, Holman, por acompañarnos. Con todo gusto, más bien gracias a ustedes que están aprendiendo y que estamos aprendiendo, y que este programa, que se ha vuelto maravilloso, abre una ventana muy grande para entender eso que no podíamos entender, ¿verdad? Recuerden, mándenos sus evidencias del home a Universos Desconocidos TV. La siguiente semana vamos a estar preparando algo con Oscar Sierra, vamos a analizar todo, vamos a recopilarla y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Tendremos otro interesante programa, seguiremos con conspiraciones, Illuminatis, virus, cosechas de virus que también hay por todo el planeta misteriosos. Sí. Nos vemos el próximo jueves.